Quisiera aprovechar para dar las gracias a Julián, por supuesto, pero también a la colaboración del Instituto Cervantes de Roma, porque es el Instituto Cervantes de Roma junto al Instituto Cervantes de Nápoles somos los responsables de esta actividad, de este ciclo de 4 conferencias, y voy a dar paso directamente a Juan Carlos Reche, que creo que está mi colega Juan Carlos desde Roma, para que nos dé también la bienvenida y participe en este saludo institucional junto a Julián. Hola, buenas tardes a todos. Ana y Julián especialmente. Es un gusto y es un lujo pues tener a Julián Casanova con nosotros, y muchas gracias a la directora de Nápoles por haber hecho posible este ciclo en este nuevo año. Yo no me voy a extender, simplemente quiero decir que además de ser catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza, Julián es uno de los actores más presentes hoy día en muchos focos de debate. Recientemente ha surgido en España un suplemento cultural nuevo que se llama La Lectura y que proviene del suplemento cultural italiano, La Lectura. En el número 2 hubo un monográfico sobre la identidad nacional en el que fue invitado Julián Casanova junto a otras voces de España. Y quería simplemente traer a colación lo que él decía, porque creo que representa muy bien el espíritu de este ciclo y la manera en la que ha sido formado. Su texto se llamaba Ser español es cambiante en el tiempo, y terminaba diciendo: cuando explico historia de España a extranjeros, siempre utilizo la comparación, las similitudes y diferencias con otros países. Centrarse en historias nacionales con identidades colectivas / abstractas diferentes da pocos frutos. Así que con ese espíritu de la comparación, pues comenzamos las conferencias y dejo la palabra a la directora de Nápoles, Ana Navarro, para que presente a Julián y a todo el ciclo. Un gusto. Hasta pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, te tomo la palabra porque presentar a Julián Casanova, como tú bien dices, es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, pero es presentar a un investigador que además se dedica a hacer una divulgación científica de grandísima calidad. Visto este trabajo, en el sentido, o sea, lo que quiero es haceros ver cómo sus publicaciones y sus libros hablan no solo de España, no solo de la historia de España, sino también de la historia de España en su contexto europeo, de la historia de España en una Europa plena de contradicciones, de conflictos y de afinidades, ¿no? Voy a nombrar algunas de sus obras y quiero ser también muy rápida porque estoy mucho más interesada en que Julián pueda adentrarnos ya en este ciclo. Y bueno, algunas de sus obras que nombraré serán Historia Social y los historiadores, De la calle al frente, el anarcosindicalismo en España, La Iglesia de Franco, República y Guerra Civil, Europa contra Europa, España partida en dos, Breve Historia de la Guerra Civil Española, Historia de España del siglo XX, una violencia indómita del siglo XX europeo. Es solamente un pequeño reflejo de otras muchas publicaciones y de artículos de investigación que presentan una trayectoria muy, muy sólida y un profundo conocimiento de la historia de nuestro país, pero no desde un punto de vista local, sino una historia que se abre a Europa y una historia de la que España, por supuesto, participa y se nutre de las mismas contradicciones y conflictos que vive la historia de España y la Europa del siglo XX. Bueno, recordar solamente que este ciclo comienza hoy, continúa el 17 de febrero, el 3 y el 10 de marzo, siempre a la misma hora, que será abierto previa inscripción en Zoom, y doy la palabra a Julián para que podamos compartir con él esta conferencia de hoy sobre el fascismo. Muchas gracias, Julián. Muy bien, buenas tardes a todos, Ana y Juan Carlos. Muchísimas gracias por vuestra invitación, por estar ahí. Para mí es un placer y un honor desde
desde Zaragoza, iniciar este ciclo de 4 conferencias que voy a introducir muy brevemente para que la gente sepa en qué van a consistir, ¿no? Con esa, digamos que con ese hilo conductor de la historia comparada entre Italia y España en el siglo XX, mostrando siempre las similitudes y diferencias, recogiendo las investigaciones de decenas de historiadores que hemos trabajado en el siglo XX, tanto italiano como español, durante muchísimo tiempo. Lo que voy a hacer es en estas 2 primeras conferencias, desde el Instituto Cervantes de Nápoles, coger el fascismo como hilo conductor. En la primera conferencia, hoy, hasta la derrota de Mussolini. En la segunda, en el 45, en la segunda conferencia, la semana que viene, hablaré de la peculiaridad que significó para España tener 3 décadas más de dictadura después de la caída de Mussolini y los caminos tan diferentes que tuvieron España con Italia, uno por la vía democrática después de la derrota de Mussolini y otro por la vía dictatorial hasta la transición y la democracia a finales ya prácticamente de los años 70. En el segundo ciclo de conferencias en Nápoles, en Roma, haré lo mismo pero con el anarquismo. El anarquismo es una de las grandes peculiaridades de la historia de España y de Italia, muchísimo más de la historia de España, que arraigó con mucha fuerza, sobre todo en la zona más industrial y más moderna de España, Cataluña y Barcelona. En la primera conferencia introduciré el tema del anarquismo desde la perspectiva del conocimiento de la ideología política del anarquismo, y en la segunda conferencia haré similitudes y diferencias con el proceso del anarquismo y del arraigo de los anarquismos, más bien en plural, en Italia y en España. Lo que voy a hacer hoy es introducir por qué España e Italia llevaron caminos tan diferentes después de la Primera Guerra Mundial. Hablaré de los fascismos, hablaré de Mussolini y de Franco, hablaré de la intervención del fascismo italiano en la Guerra Civil Española, que fue un elemento fundamental de esa relación, y acabaré con un epílogo haciendo una reflexión sobre qué son los fascismos, ¿Qué diríamos hoy después de tanta información, tanta literatura sobre ese tema tan controvertido que es el fascismo. ¿Cómo definiría yo el fascismo como historiador después de haber estudiado y de haber introducido aquí el caso italiano y el caso español? Así pues, hay que empezar diciendo qué pasaba a comienzos del siglo XX en los 2 países. Cuando comenzó el siglo XX, España acababa de perder los últimos restos del gran imperio que había comenzado a construir desde finales del siglo XV, y los historiadores hemos examinado bastante bien, creo, los problemas fundamentales, los conflictos fundamentales que España heredó a principios del siglo XX tras la pérdida del imperio. Una insuficiente nacionalización del Estado, límites clarísimos de la representación política, un peso de instituciones como el ejército y la Iglesia muchísimo mayor que en otros países, y la falta de canales para incorporar las demandas de las clases populares. Todo eso eran grandes problemas que culminaron en la Segunda República y en la Guerra Civil. En Italia, tras la unificación, la política fue monopolizada durante varias décadas por un sector reducido de clases medias, altas, que habían llegado al poder durante el Risorgimento. Entonces, las prácticas corruptas de la representación política, que en España se conectaban con 2 conceptos, caciquismo, clientelismo, se conocieron en Italia con el nombre de transformismo, es decir, la fabricación de mayorías extendiendo favores a diputados y a sus distritos. Las elecciones en ambos países, en Italia hasta que Mussolini llegó al poder, en España hasta 1923, momento de la dictadura de Primo de Rivera, fueron caracterizadas por sobornos, manipulación, falseamiento, coerción de votantes por los jefes políticos, caciques y por sus grupos más próximos. El fascismo
tal y como germinó y se desarrolló en Italia. Hay que recordar que Italia, la gran peculiaridad es que es el país que crea por primera vez ese movimiento de masas llamado fascismo con conquista del poder. Pues bien, el fascismo, tal y como germinó y se desarrolló en Italia, fue básicamente un producto de la Primera Guerra Mundial. Y ahí comenzó una senda muy diferente entre España e Italia, fundamentalmente porque España no participó en la Primera Guerra Mundial. Desde que estalló ese conflicto, en 1914, la sociedad italiana vivió un áspero debate sobre si intervenir o neutralidad, que dividió a la clase política y dividió también a la sociedad. Entonces, tras un debate muy intenso durante el invierno de 1914-1915, Italia firmó el 26 de abril de 1915 un tratado, el Tratado de Londres, comprometiéndose con la causa anglo-francesa. La decisión de entrar en la guerra, tomada por el jefe de gobierno Salandra y el rey en contra de fuertes sentimientos neutralistas en la sociedad y en el Parlamento, presuponía un conflicto corto y victorioso. Sin embargo, no fue así, pese al optimismo inicial de los intervencionistas. La guerra resultó larga, destructiva, ocasionó un gran trastorno con efectos profundos en la política y en la sociedad de Italia. Desde mayo de 1915 hasta que acabó la guerra, en noviembre de 1918, Italia movilizó cerca de 6 millones de hombres, la mayoría campesinos, que lucharon sobre todo en la frontera con Austria, y al ejército llegaron también unas 160.000 nuevos oficiales procedentes de las clases medias que, independientemente de su especial actitud hacia la guerra, desarrollaron en el frente un fuerte sentido de camaradería, de identificación con el esfuerzo bélico y con los objetivos expansionistas, y un desprecio hacia los políticos neutralistas y hacia los socialistas. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial, con la derrota de los poderes centrales, el balance de las víctimas para Italia era trágico. Más de 500.000 de muertos, 600.000 soldados capturados y 1 millón de heridos, de los cuales casi la mitad quedaron inválidos para siempre. Pero los efectos de la guerra iban a ser de largo alcance para la economía y la sociedad. Primero, con un periodo de disturbios sociales conocido como el Bienio Rosso, entre 1918 y 1919. En segundo lugar, con un orden político que hasta entonces había posibilitado el dominio del liberalismo y de su principal artífice, Giolitti, antes de la guerra, y que empezó a resquebrajarse con 2 nuevos partidos muy importantes al principio. El Partido Socialista, que venía ya desde finales del siglo XIX, y un partido moderno, con un sistema de reforma electoral, el Partito Popolare, católico, creado en enero de 1919. Y además a la Italia de posguerra le sacudió una crisis internacional provocada por la ocupación de Fiume, la actual Rijeka, en el Adriático y en Croacia, por parte de D'Annunzio. El movimiento que se conoce como fascismo lo inició en este escenario de crisis Mussolini el 23 de marzo de 1919 en una reunión en un edificio de la Piazza San Sepolcro de Milán. Las perspectivas al principio no fueron buenas, con pocos avances reales, con un claro fracaso en las primeras elecciones en las que se presentaron en noviembre del 19, pero todo comenzó a cambiar en 1920 con el crecimiento de las actividades violentas por parte de los Arditi, que eran excombatientes organizados en grupos armados, muy semejantes a los Freikorps, el paramilitarismo en la República de Weimar, en Alemania, que destruían y destruyeron imprentas de periódicos socialistas, locales de sindicatos
intimidaban a sus militantes y los asesinaban si era necesario. Los fasci di combattimento, más fuertes, mejor organizados todavía, surgieron en las provincias del norte, en las provincias del centro, en torno a un jefe que llamaban Ras, nombre con el que se designaba a los jefes tribales en Etiopía, que ejercía un poder supremo en su área de influencia. Así pues germinó la semilla fascista. Estamos hablando de un momento en el que España, por supuesto, la situación era muy diferente. Germinó la semilla fascista en medio de la crisis posbélica, con la urgente necesidad por parte de industriales, por parte de terratenientes, de establecer el control social sobre campesinos y trabajadores. Ese minoritario grupo de fascistas que se habían reunido por primera vez en Milán en marzo del 19 para constituir el Fascio di Combattimento, se transformó en noviembre del 21 en el Partido Nazionale Fascista. Un año después, Mussolini era ya jefe de gobierno. Y para ver cómo Mussolini era jefe de gobierno, está clarísimo que hay que ver el papel de Víctor Manuel III del Rey, del Papa Pío XI, que habías elegido unos meses antes de la marcha sobre Roma de Mussolini, tras la muerte de Benedicto XV, el mundo de los negocios, las élites de la sociedad italiana y el ejército, que por supuesto estaban al principio encantados con Mussolini y aplaudían su triunfo sobre lo que ellos llamaban el mezquino juego de los partidos. El fascismo italiano, en la década desde 1925, cuando Mussolini estableció la dictadura tras el asesinato del diputado socialista Matteotti, hasta el inicio de la Guerra Civil Española, alcanzó en una década su punto más álgido de gloria, su punto más alto de prestigio, y en realidad hasta la subida al poder de Hitler y de los nazis en el 33, el único y ejemplar modelo para los movimientos autoritarios de derecha, incluidos los españoles, monárquicos o no, fue el fascismo italiano. Consolidado el régimen fascista en el interior, fue la política expansionista de Mussolini la que condujo a su caída y a la quiebra final del fascismo. Entre 1935 y 1939, antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Italia, con Mussolini a la cabeza, se metió en 3 guerras sucesivas, en Etiopía, en España y en Albania, que incrementaron el gasto público, el déficit presupuestario y tuvieron de nuevo consecuencias fatales para Italia y la sociedad italiana. Con el ejército que tenía en aquel momento la Italia fascista, Italia no podía aspirar a desempeñar un papel importante en el continente europeo, pero sí a emprender una guerra de expansión colonial en Etiopía, donde pensaba el fascismo que deberían empezar a cumplir su sueño imperial. Tras la conquista de Etiopía, lo que llamó Mussolini un imperio de paz, un imperio de civilización y humildad, en realidad el duce ya nunca dejaría de guerrear. Y lo que tuvo Italia en realidad, hasta finales de abril de 1945, fue un imperio de guerra. La siguiente guerra fue en suelo español. Fue en suelo español y cuando llegó ese momento, en el verano de 1936, ya estaba al frente de la política exterior Ciano, yerno de Mussolini, máximo responsable junto a su suegro de las decisiones fundamentales que el régimen fascista tomó en los siguientes años. En julio de 1936, Mussolini atendió la llamada urgente del general Franco para que le prestara ayuda aérea para pasar sus tropas desde el norte de África a la península y poder continuar así la guerra causada por el golpe militar, por la insurrección militar contra el gobierno de la República. La ambición
de una expansión en el Mediterráneo a costa de Francia y la animadversión a los gobiernos del Frente Popular español y francés llevaron a Italia a una guerra en la que empleó más de 76.000 hombres, una cantidad de recursos, armas y municiones que agravaron sus deficiencias militares y le reportaron escasas recompensas. Además, la intervención en España significó el primer paso de lo que iba a ser una fatal amistad con la Alemania nazi, que también ayudó a los militares rebeldes, a Franco, una amistad sellada oficialmente en el Pacto del Eje en octubre de 1936. A Mussolini, después de la Guerra Civil Española, e incluso en los momentos finales, le quedaban todavía algunos momentos de gloria, la anexión formal de Albania en abril del 39, antes ese acuerdo en Múnich en septiembre del 38 que la propaganda fascista vendió como fruto de la posición pacificadora de Mussolini, pero quedaba la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, fue una guerra en la que ni la población, ni Italia, ni su ejército, y eso lo reconocía la cúpula dirigente fascista, estaban preparados para entrar. Al principio, Italia se mantuvo al margen de la Segunda Guerra Mundial, que se inició en la mañana del 1 de septiembre de 1939, con la invasión de Polonia por las tropas nazis. Pero cuando los ejércitos alemanes avanzaron inexorablemente por los Países Bajos y Francia, en la primavera de 1940, Mussolini le comunicó al general Badoglio, jefe del Estado Mayor, que la guerra la ganaría pronto Hitler y que Italia necesitaba, cito textualmente, unos cuantos miles de muertos para poder asistir a la conferencia de paz como beligerante. Cierro la cita. El 10 de junio, Italia entró en la guerra, 10 de junio de 1940, una decisión a la que pocos entonces ponían objeciones. La guerra resultó un absoluto desastre para Italia y 2 años después, todos los sectores de la vieja élite prefascista que habían mantenido su poderosa presencia durante la dictadura, desde el rey al Vaticano, pasando por el ejército, temerosos de la derrota, prepararon la caída de Mussolini. El punto de inflexión fue la invasión de Sicilia el 9 de julio de 1943 por los aliados, que hizo saltar todas las alarmas. La noche del 24 al 25 de julio, el Gran Consejo Fascista se reunió en la que sería su última puesta en escena en la historia. Allí se aprobó la propuesta de Grandi, uno de los dirigentes fascistas, de devolver el poder al rey. Víctor Manuel III sustituyó a Mussolini por Badoglio. Nadie en el partido fascista ni en sus vigorosas organizaciones juveniles opuso resistencia a la destitución de Mussolini, pese al juramento de defender al duce, de dar la vida por él. Con Mussolini detenido, el rey y el gobierno del general Badoglio acordaron la rendición con los negociadores aliados, hecha oficial el 8 de septiembre del 43. Al día siguiente huyeron de Roma antes de que pudieran ser arrestados por los nazis que ocuparon toda la Italia central y septentrional. El duce aún tuvo una vida por tiempo durante casi 2 años tras ser liberado por los alemanes en la prisión en septiembre y tuvo una vida en la República de Saló. Pudo vengarse de algunos de los dirigentes que le habían traicionado, entre ellos su yerno Ciano, fusilados después del famoso juicio en Verona, y en marzo y abril de 1945
mientras los nazis llevaban a cabo negociaciones secretas con los aliados para la rendición, Mussolini buscaba infructuosamente establecer contactos con los británicos a través de la Iglesia Católica. Como todo el mundo sabe, el 27 de abril de 1945 se unió a un convoy de soldados nazis que ocupaban en aquel momento la parte norte y que escapaban del avance aliado. Cuando los camiones fueron detenidos por un grupo de partisanos, descubrieron a Mussolini envuelto en una manta, disfrazado con uniforme alemán. Fue ejecutado el 28 con su amante Clara Petacci, y al día siguiente sus cadáveres y los de otros célebres fascistas fueron colgados cabeza abajo en la Piazzale Loreto de Milán. En realidad, el balance de tanta guerra que he contado, que la voy a contrastar con lo que pasó en España, de tanta tiranía, pese a que Mussolini parece siempre ocupar un lugar menor al lado de otros criminales de guerra de su época, como Hitler o Stalin, fue brutal. El balance de tanta guerra y tiranía fue brutal, y al menos 1 millón de italianos murieron por los campos de batalla de Libia, Etiopía, España, Albania y después en su propio suelo durante la Segunda Guerra Mundial. Y el máximo responsable de tanta sangre derramada fue Mussolini y sus ambiciones imperiales y totalitarias. En España, mientras tanto, hasta que llegó la Segunda República, en abril de 1931, la sociedad española se mantuvo bastante al margen de esos trastornos y dificultades que sacudían a la mayoría de los países europeos después de 1914. España no había participado en la Primera Guerra Mundial, no sufrió, por lo tanto, la fuerte conmoción que esa guerra provocó, con la caída de los imperios, con la caída de los servidores de los imperios, con la desmovilización de millones de combatientes y con el endeudamiento para pagar las enormes sumas de dinero dedicadas al esfuerzo bélico. El fascismo, también el comunismo, pero aquí estoy hablando del fascismo, los dos grandes movimientos surgidos de la Primera Guerra Mundial, los dos grandes movimientos que iban a protagonizar 2 décadas después la Segunda Guerra Mundial, apenas tenían arraigo en la sociedad española durante los años de la República y no alcanzaron un protagonismo real y relevante hasta después de iniciada la Primera Guerra, o sea, la Guerra Civil. Quiere decir esto, que el fascismo apareció en España, el fascismo, como llamamos fascismo, no la reacción, el ultranacionalismo, los reaccionarios monárquicos, estamos hablando del fascismo, apareció en España más tarde que en otros países, sobre todo si la referencia es Italia, y se mantuvo muy débil como movimiento político hasta la primavera de 1936. En realidad, en las elecciones de febrero del 36, ni siquiera José Antonio Primo de Rivera pudo obtener un acta de diputado. Durante los primeros años de la República apenas pudo abrirse camino en un escenario ocupado por la extrema derecha monárquica, por la derechización del catolicismo político. Sin embargo, el triunfo de Hitler en Alemania atrajo el interés de muchos ultraderechistas españoles que, sin saber todavía mucho de lo que era el fascismo, vieron en el ejemplo de los nazis un buen modelo para acabar con la República. Creo que ahí también hay un punto de inflexión importante en lo que va a ser el fascismo español. El que iba a ser el principal partido fascista de España, Falange Española, fue fundado por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Miguel Primo de Rivera, el 29 de octubre de 1933. Recuerdo la fundación de los Fasci di Combattimento en 1919 y la conversión del Fascio di Combattimento en un partido fascista poco tiempo después. La diferencia en periodo, en tiempo, es bastante considerable. En definitiva, en España, solo gracias a un golpe de Estado
que abrió una guerra civil, el fascismo acabó teniendo una notable influencia en la política y en la sociedad española de los años 30. La guerra civil española se manifestó en un violento combate político sobre los principios básicos en torno a cómo organizar el Estado, cómo organizar la sociedad. Es verdad que para los españoles ha pasado a la historia y tenemos todos los días ruido, siempre más calor que luz, más ruido que conocimiento sobre esta historia. Ha pasado para los españoles a la historia por la tremenda violencia que generó, pero pese a lo sangrienta y destructiva que pudo ser, la guerra civil española debe medirse también por su impacto internacional, por el interés y la movilización que provocó en otros países. Y ahí conecto de nuevo a España con Italia. ¿Por qué? Porque en el escenario internacional desequilibrado por la crisis de las democracias, por la irrupción del comunismo y del fascismo, España era, hasta julio de 1936, un país marginal, secundario. Recuerdo que no había participado en la Primera Guerra Mundial. Todo cambió, sin embargo, a partir de la sublevación militar de ese mes de julio de 1936. En unas pocas semanas, el conflicto español, recién iniciado, se situó en el centro de las preocupaciones de las principales potencias. Dividió profundamente a la opinión pública, generó pasiones internacionales y España pasó a ser el símbolo de los combates entre fascismo, democracia y comunismo. Lo que inicialmente era un conflicto entre ciudadanos de un mismo país por el golpe de Estado, derivó muy pronto en una guerra con actores internacionales. Yo la he llamado una guerra internacional en suelo español. Aunque la propaganda nazi y fascista de Mussolini trató de mostrar la naturaleza ideológica de la intervención, el anticomunismo, las razones para intervenir del Führer y del Duce tuvieron que ver mucho con la estrategia militar y con su política de alianzas. En el caso de Mussolini, había un cálculo muy claro de que la victoria de Franco debilitaría la posición militar de Francia y permitiría a Italia desarrollar con menos problemas sus planes expansionistas en el Mediterráneo. La aportación italiana a la guerra civil española fue muy numerosa. Comenzó a llegar a España en diciembre de 1936, en enero de 1937, tras un pacto secreto de amistad firmado por Franco y Mussolini el 28 de noviembre de 1936, y a partir de ese pacto Mussolini organizó el Corpo di Troppe Volontarie, que contó de modo permanente con 40.000 soldados y que llegó a tener en su momento de máximo auge un total de 78.474 combatientes en España, muy superior a la participación alemana y muy superior a la de las brigadas internacionales. Este es un tema que ha sido muy bien estudiado, fue muy bien estudiado ya por un hispanista que se llama David Coverdale, y se ha trabajado muchísimo en los últimos años en la intervención fascista, en lo que significó para la movilización española del franquismo, pero es que además, unos meses después del final de la guerra civil, el ataque del ejército alemán a Polonia en septiembre del 39 daba inicio a otra guerra en Europa, la segunda del siglo XX. Fue una guerra global, mundial, de 6 años de destrucción y muerte, que Franco y su dictadura pudieron evitar, aunque hubo miles de españoles que participaron también en la batalla contra el fascismo o contra el comunismo. Un segundo acto de la tragedia que justamente dejaban o acababan de dejar atrás en su país. La intervención
alemana e italiana había sido decisiva para el triunfo de las tropas de Franco frente a la República, pese a la negación de la propaganda franquista y el mito de que todo se debió evidentemente al ejército de Franco y a la unidad del ejército de Franco y a la superioridad ética de la causa de Franco. Y en los meses que transcurrieron entre el final de la Guerra Civil y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, recuerdo, la Guerra Civil acabó oficialmente el 1 de abril de 1939, la Segunda Guerra Mundial se inició el 1 de septiembre del mismo año, la política exterior franquista se había alineado claramente con las potencias fascistas. Se adhirió en abril al pacto anti-Comintern, el acuerdo establecido entre Alemania, Italia y Japón para luchar contra el comunismo. Sin embargo, cuando el ejército nazi invadió Polonia y Gran Bretaña y Francia 2 días después declararon la guerra a Alemania, Franco promulgó un decreto en el que se ordenaba, cito textualmente, la más estricta neutralidad a los súbditos españoles. Era una política de aparente equidistancia en un momento en el que ni siquiera Italia había entrado en la guerra y que iba a resultar muy difícil de mantener en aquella época tan turbulenta. La prueba de fuego para esa neutralidad de la dictadura de Franco llegó un año después, en la primavera de 1940, con la súbita y victoriosa invasión de Holanda, de Bélgica y de Francia por el ejército nazi. Benito Mussolini consideró que ese era el momento oportuno para que Italia entrara en la guerra, para recoger los frutos de la victoria, lo citaba antes, y Franco, convencido también de que el triunfo fascista nazi era ineludible, preparó el camino para poder intervenir como beligerante en el reparto del botín imperial a costa de las potencias democráticas. La intención, en palabras de su cuñado, hemos visto la importancia del yerno Chiano en la Italia fascista, la importancia del cuñado Ramón Serrano Suñer de Franco en la España franquista. La intención era, en palabras de su cuñado Ramón Serrano Suñer, fíjense los paralelismos con las frases que hemos visto antes, quien compartió con Franco esa estrategia era, cito textualmente, entrar en la guerra en el momento de la victoria alemana a la hora de los últimos tiros. A la espera de poder dar ese paso crucial, el gobierno de Franco abandonó la estricta neutralidad, que era como se llamaba, y se declaró el 13 de junio de 1940 no beligerante, imitando lo que había hecho Mussolini justo hasta ese momento, cuando ya Mussolini entró en guerra. Era una fórmula por la que se reconocía explícitamente la simpatía por el bando del eje. El problema para España, fíjense también los paralelismos, era la desastrosa situación económica y militar, apenas un año después de finalizada la guerra, y las ambiciosas peticiones que Franco reclamó como premio. Como se sabe, Franco, en esa famosa entrevista en Hendaya, el 23 de octubre de 1940, con Hitler, reclamó Gibraltar, el Marruecos francés, el Oransenado, que era la región noroccidental de Argelia, y el suministro de alimentos, petróleo y armas. Hitler no aceptó las exigencias de Franco. España no entró en la guerra porque no podía, dada su desastrosa situación económica y militar, y porque su intervención tenía costes demasiado altos para que Hitler y Mussolini, con quien Franco se entrevistó en Bordighera en febrero de 1941, pudieran aceptarla. En realidad, Hitler y Mussolini siempre consideraron a Franco como el dictador de un país débil que apenas contaba en las relaciones internacionales.
Otra cosa es lo que dijo la propaganda franquista hasta convertirlo en un mito que todavía se repite hoy, que Franco, con habilidad, con prudencia, burló, resistió las amenazas del líder nazi, consiguiendo que España no participara en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto no es cierto del todo, además, porque el fervor de Franco y del sector más fascista de su dictadura por la causa nazi contra el comunismo se manifestó pese a la no beligerancia en la creación de la División Azul, cuando en junio de 1941 comenzó la Operación Barbarroja y las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética. Miles de falangistas, militares, excombatientes de la Guerra Civil Española vieron la oportunidad de continuar en territorio ruso la cruzada antibolchevique. Por esa división, mandada por el general falangista Agustín Muñoz Grandes, llegaron a pasar cerca de 47.000 combatientes. Es decir, que para no participar, España, cerca de 47.000 combatientes estuvieron en el frente ruso en el asedio a Leningrado. 5.000 de ellos murieron en combate en aquel frente oriental. Pero es que además los aires fascistas soplaron también en la política interior de la dictadura, que vivió en esos primeros años de la Segunda Guerra Mundial su máximo periodo de fascistización, iniciado ya en la Guerra Civil con la intervención alemana e italiana. Y ahí un artífice muy importante de todo eso fue Serrano Suñer, el cuñado de Franco, que también tuvo un papel destacado en la persecución de los republicanos españoles refugiados entonces en Francia y pactó con Hitler una estrecha colaboración entre la Gestapo y la policía franquista, que permitió, por ejemplo, la entrega sin ningún tratado de extradición, sin ningún tratado internacional, la entrega de Companys, presidente de la Generalitat, de dos exministros de la República, el anarquista Joan Peiró y el socialista Zugazagoitia. Los tres fueron fusilados cuando entraron o los entregaron a la policía franquista. Ese desembarco que he explicado antes de las fuerzas aliadas, el 9 de julio del 43, esa destitución de Mussolini, unos días después, que ponían fin a la dictadura fascista, aconsejaron a Franco abandonar la no beligerancia de los últimos 3 años. Y el 1 de octubre de 1943, Franco proclamó de nuevo la estricta neutralidad de España en la guerra, anunció la retirada de la División Azul, de la URSS, y a partir de ese momento decidió sobrevivir al fascismo en Europa, que será el gran tema de la semana que viene. Y la propaganda de la dictadura comenzó a presentar a Franco como un estadista neutral, imparcial, que había sabido librar a España del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Había que desprenderse de las apariencias fascistas. Franco ni siquiera reconoció a la República de Saló, resaltar la base católica, la identificación esencial entre el catolicismo y la tradición española. El régimen que había salido de la guerra civil nada tenía que ver con el fascismo, declaró Franco en una famosísima entrevista a United Press el 7 de noviembre de 1944, porque el fascismo no incluía al catolicismo como principio básico. Y él declaró, lo que hay en España es una democracia orgánica y católica. Muy bien, ¿qué fue el fascismo? Después de todo esto, y cierro para ajustarme más o menos a los 45 minutos como límite que había pensado hablar. El fascismo es uno de los términos políticos más controvertidos, polémicos en la historia contemporánea. La ausencia de una definición universalmente aceptada. Hay acuerdos básicos, pero no hay una definición universalmente aceptada, significa que ha sido aplicado a una variedad de contextos histórico-políticos. La de Mussolini se considera sin ninguna duda la primera dictadura fascista de la historia. Y a la de Franco
siempre se le ponen adjetivos que limitan su carácter fascista. ¿Por qué? Porque sobrevivió a 3 décadas a los fascismos en una Europa, en un mundo cambiante, y la larga duración hace casi imposible calificar a la dictadura de Franco solo con un único adjetivo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba Franco en el poder. Cuando Franco murió, lo que había es una guerra en Vietnam. Es decir, para que vean ustedes la larga duración, los grandes cambios en aquel momento. Ahora bien, si el fascismo es considerado una forma de ultranacionalismo que aboga por la destrucción de la política existente, demócrata o socialista, que aboga por el establecimiento de un nuevo orden, por el culto al líder, Führer, duce, caudillo, por la apología de la guerra y de las virtudes militares, de la masculinidad, del culto a la guerra, entonces lo que intentaron y consiguieron Mussolini y Franco fue más exitoso porque duró bastante más, se parecen bastante, aunque la movilización de masas y el paramilitarismo fueron cruciales para entender la llegada de Mussolini al poder, porque salía de una guerra mundial, mientras que Franco llegó a través de un golpe de Estado provocado por el ejército, no por el paramilitarismo, y de una guerra civil. El fascismo en Italia, en España, en Alemania o en Austria fue una respuesta a los problemas causados por el advenimiento de la política de masas, por el sufragio universal, por la amenaza socialista tras la revolución bolchevique. Y en todos los casos fue una alternativa, religión política, la ha llamado el historiador Emilio Gentile en Italia. Una alternativa, una religión política alternativa al socialismo, al comunismo y a la revolución. Una alternativa que hablaba de un renacimiento nacional en un sistema político y social que superaría las dicotomías inherentes al capitalismo moderno, industrial, entre privado, público, individual y colectivo. Voy acabando. Poco tuvo que ver Franco, por lo tanto, si lo que consideramos es la conquista del poder, con la forma en que lo consiguieron los 2 líderes fascistas más genuinos de la historia, Benito Mussolini y Hitler, que lo consiguieron a través de una combinación de movilización de masas y violencia. Así subió al poder, Gentile lo ha expresado muy bien, Mussolini, con esa combinación de violencia paramilitar, maniobras políticas, sin necesidad de tomar militarmente el poder, pese al mito forjado de la marcha de Roma como conquista del poder. Por supuesto, Franco lo tomó de una gran diferencia, con una gran diferencia, insisto, él empezó el asalto al poder desde el ejército, con una sublevación militar, y lo consolidó tras la victoria en una guerra civil. Entre los últimos meses del 44, los primeros del 45, todos esos países que habían sido fascistas fueron invadidos por los ejércitos de la Unión Soviética, de los aliados occidentales, salvo las 2 dictaduras derechistas de la península ibérica, la de Franco y la de Oliveira de Salazar, que ya estaban antes de la Segunda Guerra Mundial, pero que como no intervinieron oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, pudieron seguir tras ella. Esa es una gran diferencia entre las dictaduras de Europa del Este, entre Italia, entre Alemania y las de la península ibérica. Franco se libró de ese final, obviamente, aunque la intervención italiana y la alemana habían sido decisivas para su triunfo en la guerra, para su conquista del poder, y aunque el fervor más fascista de su régimen le había llevado a una intervención con 47.000 miembros, personas, excombatientes, muchos de ellos en la guerra civil contra el comunismo. A cabo, hemos visto el origen muy diferente de Franco y de Mussolini, pero también hubo un final muy diferente de los 2 dictadores. Mussolini asesinado, expuesto, colgado cabeza abajo públicamente. A partir de ese momento, la desnazificación
en todos esos países, soltar amarras del fascismo, llevó a la sociedad italiana a un proceso muy diferente que veremos en la segunda parte, en la segunda conferencia, hacia la democracia. Y sin embargo, Franco duró 3 décadas más y 3 décadas después acabó. Miren el contraste con el Mussolini colgado cabeza abajo en una plaza pública en Milán. Franco acabó en la cama de un hospital y enterrado con honores militares, presidido ya por el que iba a ser el rey, en el Valle de los Caídos. Creo que cuando se muestran todas estas similitudes y diferencias, estaría muy bien poder bajar a todos estos escenarios y acabo siempre. Yo soy un firme partidario de llevar esta enseñanza a los centros de secundaria, de hacer un esfuerzo no solo en las universidades y, por supuesto, de elevar siempre con el telescopio nuestra visión. Creo que España e Italia tienen similitudes, diferencias importantes, como para que sigamos investigando, difundiendo los conocimientos y llevándolos con precisión, con lecturas críticas del pasado, huyendo de los usos políticos desde el presente de la política sobre la historia y poniendo el conocimiento y la investigación como ejes fundamentales. Muchísimas gracias por todo su interés y estoy abierto, por supuesto, a contestar preguntas. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, tenemos varias preguntas. Voy a leer la primera de ellas, que es sobre la denominación del fenómeno de la dictadura del caudillo en España, ¿no? Sí, podríamos llamarlo fascismo, franquismo, nacionalcatolicismo, y si estas denominaciones serían excluyentes entre sí. Esta es una pregunta clave que hemos trabajado historiadores que llevamos varias décadas con este tema. Y creo que el punto de partida lo mostraba antes. Cuando tú tienes una duración tan larga de una dictadura y además en periodos tan cambiantes de la historia, cosa que no le pasó fundamentalmente a Mussolini porque murió en el 45, está clarísimo que es muy difícil etiquetar con una sola definición todo eso. En realidad creo que todas las etiquetas de la dictadura de Franco no son excluyentes, sino que van avanzando. Franco está clarísimo que llega al poder con la ayuda fascista, que hay una movilización fascista muy importante para ganar la guerra civil, para consolidar el poder, para reprimir a todos los vencidos, y que, como he dicho antes, en el momento en que Franco ve derrocado ya Mussolini, ve que la guerra la pueden perder las potencias fascistas, hay un cambio de propaganda, de mentalidad, que le hace resaltar el catolicismo por encima del fascismo. Hasta ese momento no habían sido incompatibles, así lo mostraban los clérigos, así lo mostraban los militares, los falangistas, y a partir del 44-45 empezó una nueva forma de ver todo aquello que empezó a llamarse, también muchos historiadores lo han hecho así, nacionalcatolicismo, un militarismo reaccionario, después llegó el desarrollismo, pero en realidad la dictadura de Franco nació de un pacto de sangre con el golpe de Estado de julio de 1936. No lo abandonó nunca hasta el último momento, derramó sangre hasta el último momento. Cuando a Franco le decían ya sus colaboradores a partir del 69, sus amigos, Carrero Blanco se lo dijo varias veces, le hacían preocuparse porque el orden público en España no se podía mantener igual, la oposición crecían los conflictos. Franco siempre decía lo mismo: confíen ustedes en las Fuerzas Armadas, en esas Fuerzas Armadas que vienen de la guerra civil y que no habían cambiado prácticamente nada. El otro sector, la Iglesia, cambió bastante en algunos puntos a partir de finales de los años 60, no así el ejército. En definitiva, yo creo que la dictadura de Franco comienza como una dictadura fascista. ¿Por qué? Por los orígenes en la guerra civil, por la importancia que tienen para la conquista del poder las potencias fascistas, por los privilegios que le da en el primer escenario del contexto internacional el fascismo, y todo eso tuvo que evolucionar hasta llegar a sustituir eso que se llamaba fascismo por el nacionalcatolicismo. Es verdad que a partir del 45 Franco también
empezó a matar menos, evidentemente, porque se vio al principio muy protegido por el escenario, por la atmósfera absolutamente inclemente que llegaba de Europa con los aires fascistas que habían triunfado en todo el sitio. Creo que la gran diferencia es la forma en que acaban los dos regímenes y sobre todo la posibilidad que le da a Franco sobrevivir 3 décadas después de la desnazificación, de la derrota de los fascismos, en una Europa occidental que se llamaba en aquel momento democrática. Perfecto. Tenemos otra pregunta también muy interesante sobre si podríamos decir, la hace Shiro Eduardo, si podríamos decir que la Guerra Civil Española traspasó fronteras por la participación de los voluntarios de las brigadas internacionales. Sí, bueno, la otra parte es evidente que yo aquí he introducido la intervención fascista. La otra parte fue todo lo que significaron las brigadas internacionales, que empieza como un planteamiento del Partido Comunista, pero que se expande como un planteamiento antifascista de intelectuales, de obreros, de personas que llegaron a España prácticamente sin conciencia muchas veces política militante, salvo lo que significaba en aquel momento ese escenario español de la lucha entre el fascismo, la democracia, la revolución. Muchos vieron en el suelo español, en el territorio español, la última posibilidad de conquistar en aquel momento la democracia, de consolidar la democracia, una democracia social y sobre todo de derrotar al fascismo. En este punto, voy a ver si lo encuentro. En este punto yo siempre cito lo tengo citado para que se vea un poco la diferencia, lo tengo citado en España partida en 2, espero encontrarlo. Y lo tengo aquí. En la Guerra Civil Española es un testimonio de un obrero, no un intelectual, no un militante comunista o anarquista o socialista, un obrero, que le escribe una carta a su hija, está reproducida por Watkins en su estudio sobre la división que la Guerra Civil Española ocasionó en la sociedad británica, y cito textualmente, que me parece que contesta claramente a lo que estoy diciendo. Le dice a su hija, ese obrero que había dejado la fábrica para ir a luchar a España: quiero explicarte por qué dejé Inglaterra. Te habrás enterado de la guerra que hay aquí. De todos los países del mundo, gente obrera como yo han venido a España a parar al fascismo. Así, aunque estoy a miles de millas de ti, estoy luchando para protegerte a ti y a todos los niños de Inglaterra, así como a la gente de todo el mundo. Este es un testimonio del momento. Este es un testimonio que indica, evidentemente, la complejidad de lo que fue la batalla internacional en la Guerra Civil Española. Bueno, no sé si tenemos un tiempo para una última pregunta y, bueno, como continuaremos con la presencia de Julián Casanova en este interesante ciclo, quizás podríamos trasladar este debate para próximas conferencias. Por tanto, la última pregunta que podemos formularle sería si fue similar el apoyo que la Iglesia Católica dio a Franco y a Mussolini, o sea, el papel de la Iglesia en relación a estos líderes políticos y su acción sobre estos países. Esta es una pregunta también fundamental, esencial, y creo que la hemos investigado también mucho en los últimos años. Hay grandes similitudes porque los dos países tienen a la religión católica prácticamente como una religión inextricablemente unida al poder. En Italia sí que es verdad que hay otras religiones minoritarias, hay una presencia de judíos que no hay en España, aunque no la misma presencia que en otros sitios. Es verdad que en Italia está el tema del Vaticano, que con el Tratado de Letrán, en el 29 por fin
por fin Mussolini y el Papa firmaron lo que no había podido firmar el Vaticano con los gobiernos liberales anteriores. Es verdad que la Iglesia Católica, la jerarquía, dio un apoyo importantísimo al fascismo, no así el partido italiano, no así el Partido Popular, que salió bastante dividido. En concreto, el fundador, un cura, Sturzo, tuvo que marcharse de Italia. Creo que el ejemplo español es muchísimo más contundente y categórico. El ejemplo español es el ejemplo de una complicidad total desde que empezó el golpe de Estado, con la España de Franco, con la rebelión militar. Es verdad que ningún otro país tiene el fenómeno del anticlericalismo, que empezó además a ser muy violento desde julio de 1936, pero la presencia de la Iglesia Católica fue mucho más duradera, lo mismo que el franquismo, y es evidente que es la principal vía de legitimación que tiene la Iglesia Católica con Franco y Franco con la Iglesia, porque a partir de ese momento el franquismo siempre pudo vender en el exterior, desde la carta famosa pastoral de todos los obispos españoles apoyando la causa franquista, que esa era la causa de la civilización cristiana, de la civilización occidental, la auténtica frente al comunismo de la Unión Soviética. Ese tipo de aspectos son fundamentales, como lo es la complicidad posterior en los fusilamientos, en la violencia. Pero es verdad que la Iglesia Católica Española, a partir del Vaticano II y a partir sobre todo de la presencia por primera vez de cristianos por el socialismo, de comunidades cristianas, de obreros en los barrios populares, curas obreros en los barrios populares, se empezó a modificar. Dicho esto, cuando murió Franco, la Iglesia Católica no era la Iglesia de la Cruzada, de aquella que había convertido la guerra civil en cruzada, pero tenía una presencia muy importante en el aparato del poder, en los medios de comunicación y sobre todo en la enseñanza. Porque una cosa que caracteriza a la Iglesia Católica Española, que Mussolini no lo pudo vivir con esa intensidad y después del 45 todo cambió, es que el franquismo se convirtió para la Iglesia Católica en el periodo de mayores privilegios que ha tenido en la historia contemporánea de Europa. Y esto creo que es una gran diferencia, pero fíjense, y acabo, que podemos introducir el ejército, la sociedad, la iglesia, las clases trabajadoras, las clases populares, la complicidad, los negocios, y en todo nos encontramos grandes similitudes y diferencias. Vuelvo al tema de origen. O sea, a lo mejor es difícil comparar Finlandia con España, pero creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para enseñarles a los españoles historia de Italia y a los italianos historia de España. Y de paso, si lo pasamos a Portugal, que es una especie de sitio donde tenemos un desprecio, se conoce muy poco de la historia de Portugal, creo que estaría muy bien. Es decir, la alternativa es convertir a la historia no solo en un objeto del mundo micro en el que está uno envuelto, sino ampliarlo. Y creo que los Cervantes pueden hacer también, y sé que me consta que lo están haciendo, una labor muy importante en todo esto. Así que muchísimas gracias, Ana, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Carlos, y nos Cerramos. veremos el jueves que viene, ¿no? Sí, cerramos este ciclo. Han quedado preguntas interesantes sobre este fenómeno fuera de Europa, en otros contextos y en otros lugares que debatiremos seguramente en adelante. Pues Juan Carlos, te cedo la palabra para que nos saludes. Bueno, creo que está todo dicho. Ha sido una conferencia súper interesante y como preguntaban esta tarde en Twitter los que no han podido asistir en directo, si se va a poder ver más adelante, quiero recordar que las 4 conferencias estarán colgadas en los canales YouTube del Instituto Cervantes de Roma y de Nápoles. Así que ahí también hay una oportunidad para verlo después y, como decía el profesor Casanova, está en nuestra labor fomentar estos encuentros y también archivarlos para que queden estas reflexiones para el futuro. Nada más. Muy bien. Buenas tardes a todos y un placer haber estado con tanta gente y que ha seguido con tanto interés esta conferencia. Para mí, insisto, es un placer y un honor. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor.